Hola de nuevo. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí. Sí, se escucha bien. Muy bien. A ver, vamos a grabar. Está grabando, perfecto. Bueno, bien, ¿descansaron? ¿Están preparados? Apaguen los micrófonos, pero cuando quieran decir algo o interrumpir para preguntar algo, prendan el micrófono. Solo apáguenlos para que el ruido ambiente no nos interrumpa, ¿sí? Pero ustedes pueden interrumpir si tienen algo que preguntar o algo que no entienden. Bueno, el hecho es que esta parte de construir una síntesis diagnóstica no es una cuestión trivial, es una construcción que se hace. Uno no llega a una síntesis por defecto, por mantenerse ahí y hacer todo lo que le dicen que haga, sino que es una construcción que hay que llevar adelante. Okay. Como todo proceso de conocimiento, como todo proceso cognitivo, el diagnóstico es un proceso de conocimiento, y que tiene distintas etapas. Y la síntesis es una de las últimas etapas de ese conocimiento, ¿no? Y tiene una serie de prácticas y operaciones que tienen que hacer para poder arribar a esa síntesis, porque se recorrieron varios caminos, se desplegaron estrategias de análisis por ejes, en el marco de la ciudad como sistema complejo, todo un despliegue de estrategias y de métodos de trabajo para abordar la complejidad de ese objeto y ese proceso multidimensional que es el sector de análisis en su contexto urbano. Recorrieron varios caminos para poder arribar al conocimiento de ese lugar. Sintetizarlo requiere también de estrategias, porque la síntesis implica también un recorte, ¿sí? Si yo junto y pongo todo lo que estudié, todo junto, todo lo que entendí, todos los planos que hice, los pongo todos juntos, solamente estoy juntando todo lo que hice, no estoy haciendo una síntesis. La síntesis es un recorte estratégico del conocimiento construido sobre un área, en este caso sobre un sector urbano. Entonces, dentro de lo que es la taxonomía cognitiva de Bloom, que es un pedagogo, me interesa destacar que hay una serie de operaciones que se pueden hacer para arribar, y que se tienen que hacer en realidad para arribar a una síntesis. Y seguramente cuando lean estos verbos, este conjunto de verbos, van a acordarse de distintos procesos que hicieron en la última etapa del trabajo. Porque hay que agrupar áreas, agrupar usos, hay que simplificar, a la vez tenemos que categorizarlos, hay que hacer clasificaciones, hay que combinar características para crear nuevas clasificaciones. Y eso implica componer, implica un proceso creativo, implica diseño. O sea, por eso digo, no es algo que sucede sí o sí al final de un proceso de conocimiento, es algo que hay que hacer, ¿no? Con toda la intencionalidad de poder encontrar qué es lo jerárquico, qué es lo destacado, qué es lo que representa más significativamente esa área que puede representar otros elementos y otros procesos que por ahí en una síntesis final no los incluyo. Construir, reconstruir, esquematizar, estructurar, incluso narrar, ¿no? Porque lo que no tiene que suceder es la fragmentación. La narración, ¿no? Como un proceso de poder explicar desde el origen de ese sector, de ese barrio, de ese contexto, hasta la problematización que ustedes hacen en un relato, ¿no?
que requiere organizarlo, requiere planearlo, requiere producir. Por ejemplo, cuando ustedes produjeron sus guiones para armar sus videos, ¿no? Y hay que reacomodar cosas, hay que relacionar partes, hay que reorganizar y también hay que poder transmitir. Cuando uno comunica, cuando uno transmite, de la manera que sea verbal, gráfica, cartográfica, con narraciones, cierren los micrófonos, salvo que quieran intervenir. Ustedes necesitan poder generar una serie de procesos de orden y de organización, de guionado, de pautas. Esto es necesario. Entonces, repasando nuestro propio proceso, nosotros para construir nuestro diagnóstico, teníamos un objetivo, que era la construcción diagnóstica del sector urbano en el contexto de la ciudad y con la perspectiva del tren. Trabajamos un conjunto de conceptos ordenados en 3 ejes de análisis, pero además la ciudad como sistema complejo, ¿no? Lo multidimensional y nuestros 3 ejes de análisis, la movilidad, el crecimiento, el espacio público, y también la estructura urbana, el tejido urbano como conceptos operacionales, ¿no? Conceptos para analizar. ¿Sí? La estructura y el tejido urbano son conceptos de análisis, son conceptos operacionales de la planificación, de la etapa diagnóstica fundamentalmente. La movilidad, el crecimiento, el espacio público son conceptos que nos permiten profundizar, ¿no? Y con una estrategia abordar desde distintos ejes esa complejidad multidimensional. Entonces trabajamos con conceptos, y con información también trabajamos, ¿no? Porque construyeron cartografía, porque buscaron información secundaria, accedieron a información del censo, hicieron encuestas, inclusive hicieron distintos tipos de relevamientos que fueron conformando la base de información. Y fueron aplicando distintos métodos, ¿no? Necesitamos eso, necesitamos tener claros los objetivos, tener conceptos que nos permitan abordar la complejidad, abordar lo que tengamos que conocer. Necesitamos, esos conceptos nos permiten ordenar la información, seleccionar qué necesitamos y ordenar esa información, y los métodos nos dicen cómo vinculamos entre sí la información y qué hacemos con ella. La construcción de cartografía es un método de trabajo. Y es una componente muy importante de planeamiento, porque dentro de la carrera de arquitectura no se aprende en otro lado. El diseño cartográfico se aprende en planeamiento. Y ese diseño cartográfico no debe tener el único propósito de contar lo que hicieron, de comunicar el producto final como si fuese, no sé, una síntesis de algún proceso. No solamente eso. La cartografía es un instrumento de análisis, es un método de análisis. Nosotros construimos cartografía de estructura urbana para conocer, representar y simplificar toda esa diversidad y complejidad de la ciudad. ¿Sí? Empezamos a entender cómo se organiza una ciudad o un sector urbano cuando vemos la estructura urbana. La estructura urbana como concepto da cuenta de la organización de un sector. En lo metodológico, la estructura urbana nos tiene que permitir distinguir los tejidos, las centralidades, las vialidades, las circulaciones. Entonces, hay diferentes cuestiones que hacen a ir construyendo este proceso de conocimiento. Y la cartografía, que es un método de trabajo, no es solamente para representar el producto final del diagnóstico o el producto final de la propuesta, sino que es un instrumento de análisis intermedio, que nos permite ir complementariamente con la información, con las narraciones, con los relatos, ir construyendo el conocimiento de esa complejidad. Entonces,
nosotros tenemos que tener claro el para qué es ese plano, esa cartografía, para poder optimizarlo, ¿no? Nosotros queremos optimizar la comunicación afuera y la comunicación interna para que yo pueda pensar y analizar lo que estoy diciendo, lo que estoy conociendo, ¿no? Entonces tengo que mejorar la semántica, cómo expresa ese plano lo que yo estoy mapeando, y mejorar la expresividad. Y hay varios recursos, ¿no? O sea, lo significativo que puede hacer y lo expresivo que puede hacer. ¿Qué significan los elementos que yo le pongo? ¿Cómo los represento? ¿Cuán expresivos son? Hay algunos requisitos que es, bueno, para el plano final tenemos que tener claro lo que queremos comunicar, ¿no? Tenemos que saber a quién va dirigido también ese plano, porque una cosa es que vaya a una presentación final, y otra cosa es una cartografía de análisis interna para el grupo. También tenemos que eliminar lo que llaman los cartógrafos los ruidos del proceso, ¿no? Cuando empieza a haber información que está incompleta, o que es dudosa, ¿no? Hay que tratar de sacarse de encima esa cosa inconclusa o incompleta para ayudar a la calidad del plano. Y hay que explorar. Cuando uno construye una cartografía hay que explorar la mejor solución posible. No es el primero que me sale, en general, no es ni muy expresivo, ni es significativo, está lleno de ruido. Entonces hay que ir buscando la mejor solución posible. Y fundamentalmente, lo que hablábamos al principio, hay que ser creativos. Nunca van a ser todos los planos síntesis iguales, por más que todos escuchen esta clase, y todos sigan los consejos que yo les pueda dar, o lo que puedan expresar los autores que estoy utilizando de referencia. Ninguno va a ser igual a otro, porque la experiencia individual y grupal de ustedes, de transitar este conocimiento en este territorio que estudiaron, de la manera en que lo hicieron, combinado con todas estas explicaciones, va a ser atravesado por el proceso creativo que va a ir como pautado por los intereses, por los aspectos que cada grupo o cada persona fue profundizando y los que fue omitiendo porque o no eran significativos en su territorio, o no le interesaron al grupo. Es decir, no es una receta, ¿eh? Las condicionantes para tener una buena cartografía síntesis, por un lado, es la calidad de los datos que están usando y cómo los están volcando. Tomar en cuenta el medio de visualización, ¿no? Una cosa es un plano impreso, otra cosa es un plano visto en una pantalla compartida de Zoom. Y los tipos, digamos, a quién va destinado, ¿no? Si son los compañeros en el grupo, si esto va a ser impreso y publicado, expuesto en un gran salón, o va a quedar, digamos, como un documento para armar los videos. Digamos, estas son condicionantes que ayudan a definir, porque uno tiene que explorar cómo se ven y cómo se entienden los elementos gráficos que se usan en cada uno de estos dispositivos que son distintos. En relación a los posibles ruidos del proceso, hablábamos, ¿no?, de los datos incompletos que a veces hay, o a veces cuando hay excesiva cantidad de información, ¿no? O sea, un proceso de síntesis seguro que no tiene todo lo que conocimos del territorio. Seguro que no tiene todo. Probablemente tenga algunas partes transformadas y no exactamente iguales a como las relevamos originalmente. Pero seguramente también un plano síntesis tiene una cantidad densa de información, representa una densidad de información. No es un plano con poca información. Otro problema son las clasificaciones incoherentes, ¿no? Por ejemplo, clasificar el espacio público en espacio verde, espacio privado y espacio abandonado. Bueno, el espacio privado no es espacio verde, o sea, cuando se solapan las categorías, cuando no hay una categoría discutida en relación al sector en particular, genera ruidos en el producto final, ¿no? Y también cuando no está claro el propósito del plano, si es un plano que está sintetizando
la problemática, si está sintetizando la estructura urbana del sector, si es un plano que está sintetizando las problemáticas de movilidad. Digamos, cuando no se define claramente qué es, también eso genera ruido. Otra cuestión que genera ruido es cuando no se representa, digamos, cuando hay problemas de representación gráfica, ¿no? Una muy clásica, que la vemos y la vimos, es la simbología. La simbología es muy importante porque en la cartografía, vamos a ver muchos ejemplos, incluso de ustedes, la simbología, bueno, es como, digamos, no es representativa, es simbólica, ¿no? Entonces yo elijo elementos que simbolicen equipamientos, centralidades, lugares de relevancia, lugares problemáticos. Bueno, y depende cómo lo elijo en el contexto de todas las otras selecciones que hice, por ahí no termina siendo representativo de lo que quiero decir. También un plano, no nos pasa muy frecuentemente, pero a veces sucede que hay un exceso de información escrita en el plano, o está de un tamaño exagerado, ¿no? Y como que distorsiona. Cuando la calidad del dibujo es pobre, ¿no? A veces también eso genera, es un problema, ¿no? La representación gráfica de baja calidad. Bueno, y los textos, digamos, cuando están mal puestos, también generan como confusión en la lectura. La otra cuestión, la tercera cuestión, es cuando la reproducción no es buena. Cuando la impresión es de mala calidad, que en este caso no nos afecta porque no estamos imprimiendo nada, y cuando el método de reproducción no es adecuado. Por eso es importante lo que decíamos antes, que para pensar qué va a decir esa cartografía síntesis, más allá de las cartografías de análisis que ustedes hagan en el medio de los procesos que habrán hecho, en medio del proceso del diagnóstico, ustedes tienen que pensar cómo la van a ver, por qué medio la vamos a ver, y cómo se va a ver, ¿no? Esa cartografía, en este medio de reproducción que es Zoom, o en el video que ustedes graban para contar la entrega. Y la otra cuestión es limitaciones en el proceso previo, es decir, cuando todavía ustedes no saben detectar la información que es relevante. Eso es un problema que se ve después en la cartografía. Cuando no llegaron a comprender el territorio como para poder hacer un discernimiento o una toma de posición en relación a lo que es relevante y lo que no en un territorio, ¿no? O cuando el nivel de conocimiento que alcanzaron no es suficiente, o cuando hay mala interpretación de la información. Tenemos que conocer los componentes del plano síntesis, definir los componentes según la naturaleza del tema, que en nuestro caso es de diagnóstico territorial, el tipo de objetivos que tenemos, que es en este caso, en esta instancia, es expresar las problemáticas sintéticas del sector estudiado en su contexto, y una cuestión clave es la jerarquización de los elementos, que va en línea con la jerarquización de los problemas para nosotros. Los elementos complementarios, que son muy importantes, digamos, son complementarios pero no deberían faltar, y que ustedes tienen que tener presentes durante el proceso de construcción cartográfico, para análisis y para representación, es definir el título, que muchas veces no lo definen, cómo se llama ese plano que están haciendo, definir un título, ponerle una leyenda con su simbología para que se entiendan los colores, los grafismos, las simbologías diversas que usan y que construyen para representarlo, la definición de la escala y la orientación, ¿no? Son cuestiones importantes para la lectura de los planos. Ahora, nuestros conceptos que nosotros hemos trabajado, en general son posibles de asimilar a los recursos visuales y gráficos que se suelen usar en cartografías, ¿no? Quiero decir, lo que son puntos, líneas y superficies son elementos o áreas, como dice acá Dent, este cartógrafo que tomamos de referencia, son las tres tipos de símbolo que son coincidentes con el tipo de, con nuestros propios conceptos, ¿no?
porque los puntos, con distintos tamaños, con distintas texturas, con valor de color o intensidad de color, pueden representar usos específicos o relevantes, pueden representar grandes atractores de viaje o medios atractores de viaje, o toda la gama de atractores de viaje en un plano de movilidad, en un plano síntesis, pueden representar centralidades, áreas de centralidades, pueden representar algún hito o algún nodo crítico, ¿no? Tienen, el punto es un tipo de símbolo, que bueno, puede ser circular, triangular o como ustedes quieran, pero que el concepto del punto es un hecho puntual, que puede representar varios de los conceptos que nosotros necesitamos trabajar y representar en la cartografía. Las líneas pueden representar todo el sistema circulatorio, de vialidades, de sendas, de bordes, y el manejo de los valores, los grosores y los colores es algo que tenemos que ir calibrando para poder darle al plano la expresividad que nos permita representar las jerarquías viales que hay, las jerarquías de bordes, las jerarquías de quiebres o de fragmentos que ustedes se encuentran que pueden ser representados con líneas. Y finalmente, las áreas. Hemos hablado bastante del concepto de tejido y de las áreas que empiezan a aparecer como diferenciadas porque sus características empiezan a ser distintas por el nivel de consolidación urbana, por las densidades, o por las diferentes densidades de ese tejido urbano, por la mixtura de usos de los distintos tejidos que componen el sector de estudio, o por la calidad o el deterioro, digamos, distintas componentes visibles, mensurables, dan cuenta de diferentes tejidos, ¿no? Diferentes áreas que se caracterizan por diferentes cuestiones que en el proceso de síntesis que ustedes hacen de todo lo que trabajaron y relevaron, los llevan a encontrar una cierta homogeneidad en distintas áreas o sectores. Y esas áreas o sectores se representan con distintos grosores, con distintos valores o con distintos colores. Entonces, cuestiones como la forma, la orientación, el color, la textura, el valor y el tamaño son elementos que nos ayudan a poder representar y explorar formas de representación de lo que estamos resolviendo. Las decisiones que tomamos en función de lo que tenemos para representar, de lo que seleccionamos para contar, ¿no? Lo mismo, digamos, así como con los puntos, que los podemos hacer variar para representar los hitos, para representar las centralidades, para representar distintos nodos o atractores de viaje, lo mismo con las vialidades. Y esto hay que explorarlo, esto hay que trabajarlo. Igualmente con las superficies. En general, en nuestras cartografías de territorios, son superficies de distintos tipos de tejido, a veces se distingue el tejido abierto del compacto, o se distinguen por densidad de población y no por densidad del espacio construido, depende de la aproximación y del abordaje que hace cada grupo, qué es lo que ustedes encuentran relevante para generar, cuáles son las dimensiones clave para ustedes que permiten que distingan los distintos tejidos por áreas, que definan esos límites de tejido compacto y abierto, o de densidades, o de alturas, o de características del estado, o de la antigüedad. Entonces vamos a explorar con estos tres elementos y estos conceptos un poco las cartografías que ustedes hicieron. Y lo que encontramos, por ejemplo, en este plano, que es un plano de estructura urbana, que tiene muchísima información,
que está basado en un estudio con mucha profundidad, es que, digamos, como plano síntesis de estructura urbana, encontramos, ¿no?, una diferenciación de tejidos con distintos colores, que ustedes los pueden ver, ¿no?, incluso con grafismos, ¿no? La base de colores representa las densidades, y después hay unos puntos acá muy destacados que dan cuenta de centralidades, ¿no? Y es como muy claro. Y después se ven como un poco más desdibujadas las vialidades, ¿no? Es como que la combinatoria de colores, la superposición de información que por ahí todavía necesita un proceso de síntesis mayor, una decantación para que aparezca como una categorización de tejidos, que aparezcan los espacios verdes, que están, de hecho están, digamos, pero como por lo menos en esta escala los veo de un solo color, y además aparece acá las zonas inundables, ¿no? Es como que se combina, porque yo puedo poner el curso de agua, pero ya que aparezca una zona inundable ya es una problematización, ya esto no es solamente una pura estructura urbana, ¿no? Es como una parte que empieza a ser problemática. Entonces, por eso digo que hay que combinar, hay que como que repasar, como que ordenarse en, bueno, ¿este plano de qué es? Bueno, esto es un plano de estructura urbana, bueno, entonces acá, en la estructura urbana ya dijimos, caben los cursos de agua, caben los distintos tejidos, caben las centralidades, todas las vialidades. Acá, en este plano que tiene tanta información y que no tiene problemas de calidad ni de investigación previa, está este plano en una instancia en que necesita ser más sintetizado. Hay como una combinatoria de formas de representación que en realidad, de afuera del casco, que dan cuenta de la complejidad que tiene ese sector, sin duda, pero que requiere un poco más de reflexión y estrategias de comunicación para representarlo de una manera más sintética. Y si los autores quieren decir algo, pueden interrumpir y decir algo, ¿no?, o lo que quieran. Este otro plano de estructura urbana, donde aparece en parte el espacio verde, digamos, aparecen unas categorías de espacios, de superficies verdes, y los espacios, digamos, lo que diríamos espacio de recreación aparece como en blanco, y aparecen unas centralidades, y aparecen las vialidades, con este gran límite acá, ¿no?, con una combinatoria, un gran atractor, ¿no?, que es el mercado central, con una serie de puntos, ¿no?, de usos, y una serie de indicaciones con el transporte público, que dan cuenta de la cantidad y calidad de información que manejan a la hora de hacer la estructura urbana, y que otra vez aparece como en una instancia que requiere una decantación para hacer un plano síntesis de estructura urbana, ¿no?, donde quizás se puedan trabajar primero de manera independiente la cuestión de las jerarquías viales, para representarla quizá en una gama de colores o de texturas comparables, para que se entienda que se quiere representar las vialidades, ¿no?, los circuitos, los recorridos, cómo estructuran este barrio. Quizá requiere un poco más de valor y de fuerza las centralidades, que además Tolosa las tiene, ¿no? Y una distinción de tejido que esté como en el mismo nivel, en la misma categoría. Y quizá este es un plano que como tiene un montón de puntos, es un plano quizá más uso del suelo, porque tiene puntos con diferentes usos, que un plano de estructura urbana que en realidad muestra, digamos, de manera más agregada, ¿no? Un plano de estructura urbana no sería un plano de uso del suelo, sino un plano que muestra los distintos tejidos residenciales, las centralidades y las vialidades y el espacio verde. Entonces, hay como una depuración de información que hacer, y que, como les decía al principio, no sale por defecto, porque el volumen de información que se maneja es muy alto, entonces es necesario
pensar estos temas, focalizar en lo que se quiere mostrar. Por ejemplo, es un plano también de Tolosa que tiene como más en valor las centralidades, que por ahí las vialidades están, por ahí las laterales se pierden un poco, pero se ve esa jerarquía y el sistema vial como sistema, se ve una diferenciación de tejidos, y algo de espacios verdes, ¿no? Tiene un diseño, ¿no? de toda la simbología, como que este plano arribó a una mayor síntesis que la anterior, ¿sí? Eso no quiere decir que haya relevado menos cosas, sino que se ve la complejidad de esta cartografía como que arribó a una síntesis mejor. Este otro plano de estructura urbana, que es del grupo de Meridiano Quinto y Altos de San Lorenzo, tiene también mucha información, y si miramos, digamos, en clave de estructura urbana, las áreas de tejido, los puntos de las centralidades y los atractores, y las líneas de las vialidades, los bordes, y lo circulatorio y lo conectivo, es como que todo está, pero hace falta quizá cambiarles los valores, ¿no? Los colores, poner, digamos, como que se lea como un sistema esas vialidades, esos itinerarios, esos recorridos, darle en vez de una base de parcelas, una base de colores a esos tejidos, y quizá un poco más de tamaño, o de valor, o de puesta puesta en valor, de resalte a las centralidades o los atractores. Esta es una cartografía hecha a mano, que realmente es muy linda, y que se ve bastante bien trabajado el tema, digamos, de las componentes de la estructura urbana. Quizá hay que revisar el contraste de colores entre las vialidades y las centralidades, porque los contrastes también ayudan a visibilizar. Acá se ve como un plano con un montón de puntitos, y acá está el contraste de la síntesis. Eso es lo que tiene que pasar. Un plano síntesis no puede tener un montón de puntitos. Un plano síntesis tiene que ser una agregación de esos puntitos. Y lo que nos falta en este plano es una discriminación de los tejidos. Hay algunas manchas que dan cuenta de problemas puntuales, y ahí nos preguntamos si es una estructura urbana problematizada o es una estructura urbana. Por ejemplo, que tiene una enorme cantidad de información y de trabajo realizado, tiene una buena diseño de la jerarquía vial con sus colores, pero para hacer un plano síntesis de estructura urbana tiene muchos puntitos, mucha información puntual. No son todos estos atractores de viaje, ¿no? Ni son centralidades. Entonces, este es un plano que requiere un proceso de decantación y de selección, de a ver qué es jerárquico acá, cómo arribo a una estructura urbana a partir de toda esta información tan detallada. Acá aparece la cuestión de la simbología como un tema para discutir, ¿no? El tema de las crucecitas con los circulitos, que cambia su simbología de acuerdo al tamaño del circulito y al color, ¿no? Y las centralidades como con estos círculos que son concéntricos, que en la coloración de las densidades como que se pierde. O sea, el juego de contrastes entre la diferenciación de tejidos, la diferenciación, digamos, de las vialidades, diferenciadas por jerarquía, pero vistas como un sistema, donde se pueda ver claramente dónde están las continuidades y dónde se rompen las continuidades. Y poder destacar en una forma, grafismo o color que contraste las centralidades o los atractores, ¿no? Y que también el espacio verde o el espacio público, o como lo estén clasificando con la clasificación que ustedes hayan construido,
se pueda distinguir. Y a veces los colores pasteles no ayudan al contraste, ¿no? Entonces es necesario ese diseño pensando en lo comunicacional. Este también es un plano síntesis de crecimiento, que en realidad tiene tanta información puntual que es de muy difícil lectura, ¿no? Es un plano que requiere mucho trabajo y que está distante de ser un plano síntesis. Este otro plano tiene la dificultad, todas las entregas que estoy mostrando son entregas basadas en muchísimo trabajo y mucha producción. Lo que les estoy mostrando son las formas de mejorar la cuestión cartográfica para la síntesis, ¿no? Por ejemplo, tiene también como unas gamas de colores muy en rosa, digamos, la falta de contraste hace que no se puedan distinguir bien las vialidades, y la escala tan acotada y sin entorno, tan próxima, es como que uno está muy, muy metido y pierde la perspectiva del entorno y del contexto. Entonces acá hacen falta más contrastes, más meter la vialidad con sus jerarquías, las redes, digamos, el ferrocarril, digamos, todos los circuitos de conectividad, senderos, los bordes, la circunvalación, todo de una manera que se pueda leer claramente como estructuradora, porque son los elementos que estructuran, y que después puedan asignar gradientes de colores de acuerdo a cómo están explicando ustedes en su relato cómo crece este lugar, con qué tejido, con qué población. Este plano de movilidad es un plano bastante logrado, ¿no? Trabaja con un gradiente de densidades en lo que es las superficies de tejidos, trabaja con una buena valoración de los atractores y de las centralidades, o sea, se destaca, no son un puntito aislado, uno ve que ahí sucede algo, y cuando son hechos puntuales hay un contraste de color y de tamaño que ayuda a la lectura. Tal vez necesita ver un poco más el tema de las vialidades, ¿no? Y el tema de la circulación. Quizá se puede trabajar de una manera, digamos, que quede claro con un poco más de entorno, cómo se llega completamente hasta el otro lugar, o hasta, digamos, afuera del casco, y dónde se interrumpen esas circulaciones. Pero es una cartografía lograda, que sospecho que no le salió de una, sino que fueron probando. Esta otra tiene el problema de tener un color muy intenso en las bases. Entonces esos colores hacen que resalte más la superficie que las vialidades, ¿no? Y las vialidades quedan de otros colores. Entonces este es un trabajo que requiere un estudio, digamos, unas pruebas sobre el manejo de los colores y de los contrastes en la composición. Además está como muy encimado en el sector, no se llegan a visibilizar atractores de viaje ni centralidades que quizás se perdieron por el peso que tiene el color de base de la cartografía. Este otro plano de movilidad también es como cuando representa nodos o representa centralidades, aparecen estos círculos concéntricos de líneas finitas que se pierden en la gama de colores y de información, ¿no? Y aparecen elementos puntuales, muchos elementos puntuales que son elementos propios de un relevamiento fino. No debieran aparecer tantos elementos pequeños puntuales en una cartografía síntesis. Y sí aparece acá bien distinguidos los tipos de tejidos, como ellos los entienden, con las superficies verdes. Este es un plano logrado, pero tiene estas otras cuestiones a analizar. Este es otro plano que tiene dificultades para arribar a una síntesis, ¿no? Que tiene una cantidad de puntos superpuestos